un conjunto de datos hidrológicos. Por ejemplo, el conjunto P, que se presenta a los datos de precipitaciones, por ejemplo, precipitaciones anuales. ¿Ya? Cada dato representa la precipitación de un año, ¿no? De un año. Entonces, acá tenemos un conjunto de N años. Supongamos 30, 40, 50 años de datos. Entonces, para poder representarlos mediante las curvas de frecuencia a todos estos datos, tenemos que seguir el siguiente procedimiento. En primer lugar, los ordenamos en forma ascendente. Es decir, empezando del valor del mínimo, ¿no? Vamos a empezar del mínimo valor y luego iremos, a ver, esto, vamos a ver, ya no. Empezando por el mínimo y así sucesivamente hasta que el último valor es el mayor de todos, el X máximo, el último valor. A continuación calculamos lo que se conoce como rango de la serie de datos, que es nada más que la diferencia entre el valor, entre el más grande menos el menor, X máximo menos X mínimo. Y a este número lo llamamos rango de la serie de datos. Ahora vamos a seleccionar el número de intervalos de clase en los cuales vamos a ordenar los n datos dentro de un cierto número de clases. Entonces, calculamos el número de clases mediante una fórmula. Aquí está el número de clases igual a 1.33 por el logaritmo neperiano de n más 1, donde n es el número de datos que tenemos en este conjunto, ¿no? Ahí está. NC depende del número de datos de la muestra, ¿ya? Bien, entonces calculamos así el número de intervalos de clase mediante esta formulita sencilla y luego más o menos podemos también comparar de acuerdo a estas expresiones. Por ejemplo, este es otro criterio, ¿no? No es el mismo criterio. Este es otro criterio que también puede ser útil, ¿ya? En nuestro caso vamos a adoptar el primer criterio. Bien, luego calcular, dice, la amplitud de cada intervalo de clase. Amplitud se llama al valor delta X, que se calcula mediante esta ecuación. R dividido entre NC menos 1. Es decir, aquí hemos calculado NC. R hemos calculado aquí. R, ¿no? Ya está calculado. NC también está calculado. Menos 1 y de ahí sale delta X ya. Ya tenemos entonces la amplitud de cada intervalo de clase delta X. Y ahora aplicamos esta amplitud para calcular los límites de cada clase, de cada uno de los intervalos. Entonces, límite de clase inferior 1. Ese es el primer intervalo de clase. Es igual al X mínimo, es decir, el menor valor de la serie de datos, menos la mitad del delta X. El límite de clase superior 1 es igual al X mínimo, más la mitad de esa amplitud del intervalo de clase delta X. ¿Ya? O lo que es lo mismo, podríamos decir que es igual al límite de clase inferior 1 más delta X directamente, más delta X. Y así los siguientes intervalos de clase se obtienen sumando simplemente al anterior, se le suma delta X, la amplitud delta X, hasta llegar al último intervalo de clase.
así como lo vamos a ver en el ejemplo que se desarrolla a continuación. ¿De acuerdo? Bien, a continuación, una vez que ya tenemos los intervalos de clase, vamos a calcular las marcas de clase. ¿Ya? Marcas de clase. Se obtienen del promedio de los límites de clase. ¿Ya? Aquí también vamos a ponerle con negrilla. No, las marcas de clase se obtienen en esta forma. Simplemente es la media aritmética de los límites de cada intervalo de clase. Es decir, el límite inferior más el límite superior y dividido entre 2, nada más. Ya eso lo llamamos marca de clase. Y se hace este cálculo para cada intervalo de clase. Luego, calculamos la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta. Entonces dice, esta es igual al número de observaciones que caen dentro de cada intervalo, definido por sus límites de clase respectivos. La misma se obtiene por conteo directo. Es muy sencillo. Tenemos el conjunto de los elementos P ordenados. Están ordenados, empezando con el valor mínimo hasta el máximo. ¿Ya? Hasta el valor máximo, ¿no? Hasta el valor máximo tenemos. Entonces ahí simplemente para cada intervalo de clase, nosotros podemos contar cuántos elementos de este conjunto se encuentran dentro del intervalo de clase. Dentro de ese intervalo de clase. Y ese número de elementos es lo que representa la frecuencia absoluta. Eso es todo. La frecuencia absoluta entonces se hace por conteo directo, nada más. Y luego, una vez que hemos determinado la frecuencia absoluta, procedemos a calcular la frecuencia relativa de cada intervalo. Y esto es nada más que el cociente de la frecuencia absoluta dividido entre el número de elementos del conjunto. N, el número de elementos del conjunto. Y así tenemos la frecuencia relativa. El paso 9 dice calcular la frecuencia relativa acumulada. Simplemente es la suma consecutiva de los elementos, ¿no?, de cada intervalo de clase. ¿Ya? La suma consecutiva. Luego, calcular la función densidad empírica para cada intervalo de clase. Y eso se consigue aplicando esta formulita sencilla. Función densidad empírica igual a la frecuencia relativa del intervalo I dividido entre la amplitud del intervalo delta X. Y esto se hace para cada intervalo de clase. Y así se calcula la función densidad empírica. Y luego podemos calcular la función de distribución acumulada empírica, usando la fórmula esta, pero que viene a ser numéricamente el mismo valor que la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Es el mismo valor. Bien, a continuación les voy a mostrar un ejemplo que lo he elaborado en una hoja Excel. ¿Ya? Ahí tenemos, este es el conjunto de datos. Acá tengo el conjunto de datos anuales, de precipitaciones anuales. Este es, digamos, el conjunto de datos P, que lo hemos llamado. ¿Ya? Es el conjunto de datos P. Ahí está el conjunto de datos P, que son las precipitaciones anuales. Precipitaciones anuales en milímetros, ¿no?
en milímetros, ¿no? Entonces, ahí tenemos el año 1, 1255.2 milímetros. El año 2, 911,1 milímetros. Y así sucesivamente, el año N, 1227,6 milímetros. Primer paso, este conjunto de datos los ordenamos en forma ascendente, de menor a mayor. ¿Ya? De menor a mayor. Observen, 711 es el mínimo y el máximo es 2392.3. Es el valor máximo. Contamos cuántos datos tenemos en ese conjunto de datos. Habían sido 77. Fíjense, he contado ahí. El elemento 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Y el elemento 77. 77 datos tenemos, de los cuales el mínimo es 711 milímetros. El valor máximo, 2392,3 milímetros. N, 77 datos. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Señoritas. Sí, ingeniero. Está clarísimo, ¿no? Bien. R, el rango. Sí, el rango, entonces ya les dije que es la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Ahí está. Y este es el rango. Ahora, vamos a aplicar, aquí vamos a poner con negritas, vamos a aplicar la formulita. El rango ya conocemos qué es esto. Los intervalos de clase, mediante la formulita, ¿no es cierto? NC igual a 1,33 por el logaritmo neperiano de n más 1. Fíjense, eso es lo que he aplicado. 1,33 por el logaritmo neperiano de n. N es el número de datos. ¿Ya? El valor C86 esta vez. C86, aquí estamos. Esto es el número de datos. Y como resultado de aplicar esta formulita me da 6,77. NC tiene que ser un número entero. ¿Ya? Es decir, un número natural. ¿No? Natural, es decir, más exigente que entero solamente. Natural, es decir, entero positivo. Aquí me da 6,777. Entonces, adoptamos un valor para NC igual a 7. Y vamos a adoptar entonces 7 intervalos de clase. 7 intervalos de clase en los cuales vamos a clasificar todos los datos. Todos los datos de los 77 años. Bien, ahora calculamos la amplitud del intervalo. ¿No es cierto? La amplitud del intervalo. Vamos a ponerle un poquito esto también. Hay que resaltar. ¿Ya? Ahora calculamos la amplitud del intervalo. Y resulta 280.21. No milímetros, desde luego. Y ahora calculamos los intervalos, los límites del intervalo de clase. Del primer intervalo de clase. Límite de clase inferior 1. Estamos aplicando la formulita. Es el X mínimo menos el delta X dividido entre 2. Menos el delta X dividido entre 2. Y resulta 570,89. El límite de clase superior 1 es igual, dice, fíjense, esto es igual al límite, es decir, al límite de clase inferior 1, pero no, al X mínimo, mejor dicho, es igual al X mínimo más delta X dividido entre 2. Eso es. Ahí está. Más delta X dividido entre 2.
¿no es cierto? Y sale entonces el límite de clase superior 1, 851,11. Entonces, estos valores yo lo copio acá. Límite de clase inferior 1 y aquí límite de clase superior 1 para el primer intervalo. Para el siguiente intervalo, el límite de clase superior 1 del primer intervalo se convierte en el límite de clase inferior 1 del siguiente intervalo. Y para hallar el límite de clase superior, 2, simplemente le sumo delta X. 851 más delta X, este valor. Y así sucesivamente. 1131,3 más 280,21, este valor. Y más, el último. Son 7 intervalos de clase. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso es. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, sí. Sí, ingeniero. Muy bien. Luego, tercera columna. Es la marca de clase. ¿No es cierto? Marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Simplemente es la media aritmética de estos dos números. La media aritmética. Este número más este dividido entre 2 igual 711. Y 711 es el X mínimo. Fíjense, me da justamente el X mínimo. Ahí está en la mitad del 701. Y así sucesivamente vamos calculando la marca de clase para cada intervalo. Y observen el último. Límite de clase inferior 1 más límite de clase superior 1, dividido entre 2, 2392,3, que es igual al X máximo. Entonces, esto es lo que tiene que representarnos, las marcas de clase. Cuando hacemos bien en la tabla de frecuencia, entonces vamos a tener así resultados como estos. Aquí vamos a tener el X mínimo y acá el X máximo. ¿Ya? Hasta ahí, entonces, yo creo que está todo claro. ¿No? Sí, ¿Qué ingeniero. opinan? Ya. Y ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. Ya les dije que la frecuencia absoluta es el número de datos que están dentro de este intervalo. Es decir, cuántas precipitaciones están dentro de este intervalo, entre 570 y 851. ¿Cuántos hay? Solamente es contar en la tabla. Observen que esta tabla representa, que esta columna de datos representa a estos mismos, pero con la diferencia de que estos están ordenados de menor a mayor. Ya están bien ordenados. Entonces, el primer intervalo de clase dice datos que están entre 551. Nos fijamos. Entre 570 y 851, observen. 49,9 está dentro, ¿no es cierto? Porque es menor que 851. El siguiente, 880, ya no está en ese primer intervalo. Entonces, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. 6 datos. Es decir, que la frecuencia absoluta para el primer intervalo es 6. Frecuencia absoluta para el primer intervalo. 6. Y esto anoto ahí en la tabla. Frecuencia absoluta para el primer intervalo igual 6. Eso es lo que he hecho, nada más. Ahora contamos cuántos datos de ese conjunto P están dentro de este intervalo, que sean mayores a 851, pero menores que 1131. Mayores a 851, el 880, pero menores a 1131. Fíjense, aquí es 1124, el otro ya es 1106. Este ya no entra en ese intervalo, entonces hasta aquí nomás. ¿No? Todos estos elementos están dentro del segundo intervalo.
Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Pongamos, nada más. Y ahora mándale un foto de tu amigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 datos. Hay fotos de su amigo. ¿Ya? Y esa es la frecuencia absoluta para el segundo intervalo. Ahí tiene. ¿Ya? Y así sucesivamente. No, yo no leo los Así sucesivamente. Ya lo hago. Por favor. ¿Te gusta? No te la voy a hacer mensaje. A ver, no te lo voy a esa falda de chante. Me voy a hacer el masaje a la bebé. Nicole, tu micrófono. ¿No? Entonces, en esa forma se va contando o se va determinando la frecuencia absoluta. Ahora, los valores entre 1131 y 1411. ¿No? Aquí está. Entre 1131, que está entre estos dos valores, ¿ya? Este está aquí y el otro ya pertenece. Y los elementos hay 31 elementos. 31 valores que están dentro de ese intervalo. Entonces ahí anotamos 31, luego 10, se repite 10, 4 y 1 finalmente. Esta es la frecuencia absoluta. ¿Ya? La sumatoria, fíjense, de todo lo que tenemos aquí, 6 más 15 más 31 más 10 más 10 más 4 más 1, tiene que dar 77, ¿no? Igual al número de datos, por supuesto. En la quinta columna ya se calcula la muy sencillo, simplemente se divide la frecuencia absoluta de cada intervalo dividido entre el número total de datos n. ¿Ya? Entre el número total de datos n. Dividimos 6 entre 77, 0,0779. 15 entre 77 igual a este, y así sucesivamente. 1 entre 77 igual a este número. La sexta columna, fíjense, es simplemente la suma ya, la acumulada. Aquí el primer valor, en el siguiente ya es este valor más este valor. Y así vamos acumulando. El tercero ya es este valor más este. Es esto. Y el otro, este valor más esto, me da este valor. Y así sucesivamente, de tal manera que el último valor de la frecuencia tiene 1, 1, 0, 0. Finalmente calculamos la función densidad, que es igual a la frecuencia relativa dividido entre delta X simplemente. Dividido entre delta X. Cada uno de estos valores dividimos entre delta X y obtenemos lo que se conoce como función densidad. Y así hemos elaborado la tabla de distribución de frecuencias, jóvenes. Ya, esta es la tabla, viene a ser la tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencia empírica se llama. Empírica. Para hacer una clara diferencia
entre lo que es la distribución de frecuencia teórica. Puede haber una tabla de distribución de frecuencia teórica. Esta es la tabla de distribución de frecuencia empírica. Y ahora podemos graficar. Por ejemplo, aquí he graficado aquí el límite inferior, los valores de la curva del límite inferior, versus la frecuencia relativa. ¿Ya? Si quieren, aquí le ponemos límite de clase inferior 1 o inferior nada más, ¿no? Y aquí la frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia relativa. Eso es lo que he puesto acá. Y este sería el gráfico. Esa es una curva, una función escalonada, ¿no? Así, de este tipo. Y luego aquí tengo la función de densidad acumulada, cuyo último valor tiene que dar 1, ¿no? Esta es la función de densidad acumulada. Y esta es la función densidad. La función densidad, ¿no? Aquí está, ahí está función densidad, ¿no? Que estamos, en realidad, aquí graficando entre la marca de clase y la función densidad. ¿No es cierto? Entre las marcas de clase y función densidad. ¿No? Nada más. ¿Ya? Aquí también marca de clase versus frecuencia acumulada. Eso es. Frecuencia acumulada. Todos estos valores son obtenidos de la tabla, ¿no? Son los valores que hemos obtenido de la tabla. Simplemente lo estoy disgregando para poder, para que no haya confusión. Esta gráfica es entre este valor y la frecuencia relativa. Ahí está. Frecuencia relativa, función densidad acumulada y la llamada función densidad. Esta es función densidad empírica. Empírica lo vamos a llamar, ¿no? Eso es. ¿Ya? Entonces, mis estimados jóvenes, así estamos representando este tipo de datos de acuerdo a una curva de frecuencia. Este es el conjunto de datos que ha sido representado. ¿Ya? En función de una curva de frecuencia. Bueno, ¿esto con qué finalidad se hace? Para poder comparar la curva de frecuencia empírica con las curvas de frecuencia teóricas. Ya he desarrollado numerosas funciones de distribución de frecuencia teóricas que utilizamos para el análisis de las curvas de frecuencia empíricas, para poder hacer algunas predicciones. ¿Ya? Esta tiene una gran utilidad en la predicción. Por ejemplo, queremos averiguar cuál será la precipitación anual que tenga un periodo de retorno de 50 años. ¿Cuál será la precipitación anual para un periodo de retorno de 100 años? Entonces, todo eso podemos hacerlo a través de un análisis como esto, como el que estamos viendo. ¿Ya? Esto es la base para hacer ese tipo de análisis. Bien. Entonces, supongo que hasta aquí ustedes pueden hacer ya con sus datos propios que tienen, ¿no? Elaborar estas curvas de frecuencia y además con los datos que ustedes tienen ya tienen que calcular también todos los parámetros estadísticos que habíamos visto en la anterior clase. ¿Está claro? Sí. Ya.
Muy bien, jóvenes y señoritas. Entonces, a ver, cada uno de ustedes trabaje pues con sus datos. Y seguramente ustedes lo tienen sus datos ya, así como yo los he mostrado. ¿No? Por ejemplo, yo tengo para mi estación, ahí están los datos. Estos son los datos básicos que yo he bajado del Cenami. ¿Ya? Para una estación. Y he hecho algunos cálculos allá, ¿no? Por ejemplo, de toda la columna, cuál es el valor máximo de todos los años para el mes de enero, para el mes de febrero, marzo, etc. ¿Cuál es el valor mínimo? Y así. ¿Ya? Eso es. Aquí está la curva de tendencia de la media, por ejemplo. Así es la media aritmética. ¿Cómo va cambiando? Estos son los datos, nuestros datos. Y la media aritmética se ve que tiene una tendencia ascendente. ¿No? Analizando todos estos datos, estamos viendo que la precipitación anual se está incrementando con el transcurso del tiempo. Pero se observa, fíjense cómo esta curva sinusoidal, ¿no? Muy interesante. Nos muestra un valor mínimo, un valor máximo cada cierto número de años. Los máximos se repiten, fíjense, aquí hay un máximo, aquí hay otro máximo. ¿Cada cuántos años se repiten los máximos valores? Y los mínimos, ¿cada cuántos años se repiten los mínimos? O sea, los ciclos. Es un análisis realmente muy interesante. Y esto está relacionado, este comportamiento de los datos de precipitación, está relacionado, por supuesto, con los cambios climáticos, mis estimados jóvenes. Esto va relacionado con los cambios climáticos. Si aquí graficamos también la temperatura, vamos a ver cómo es el comportamiento de la temperatura, por ejemplo, de la temperatura media, mensual o anual, a lo largo de los 77 años. Probablemente también tenga una curva ascendente. ¿Ya? Entonces, eso nos mostrará, digamos, que la temperatura del medio ambiente, también las precipitaciones están aumentando en alguna magnitud, ¿no? Realmente es una información muy interesante, jóvenes. ¿Ya? Bien. Entonces, yo quiero que hagan ustedes un análisis de la mejor forma posible de los datos que ustedes tienen de la precipitación, o más bien de la estación meteorológica que ustedes hayan elegido en cada una de sus provincias. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí.